Cecilio Waterman, campeón con Coquimbo Unido. Kadir Barría a la selección, como muchos están diciendo por ahí o postulando el joven delantero. También hay gol de Fajardo, hay gol de Andrade, muy buenas jugadas de Amir Murillo. De todo eso vamos a hablar en lo mejor del fútbol panameño en la pasada semana. Un resumen habitual que hacemos de los últimos 7 días, sobre todo ahora mismo en la antesala de la próxima convocatoria de Panamá para las fechas eliminatorias que van a decidir quién va al Mundial de 2026 o al menos las plazas del repechaje. Vamos a estar hablando de lo mejor del fútbol panameño, sobre todo con los jugadores alrededor de la selección, porque además hay otros jugadores que han estado antes en la selección, como Eduardo Guerrero, que creo que están tocando las puertas nuevamente para ser convocados. Vamos a comenzar, por supuesto, con Cecilio Waterman. Estamos hablando de que Waterman anotó el gol de la victoria reciente de Coquimbo Unido y de esta forma Coquimbo se proclama campeón. Señores, con una gran actuación del delantero panameño, no podía ser de otra manera, anotó el gol de la victoria, el gol que le da el título definitivo a Coquimbo y termina para Waterman una gran temporada. Estamos hablando que Waterman hasta el momento, o bueno, lo que ha logrado hasta el momento con Coquimbo han sido 12 goles en 29 partidos, 2 en Copa, 10 en Liga y sobre todo un Waterman que arrancó, que dejó todos los fantasmas al pasado y que se convirtió en una pieza indispensable para que Coquimbo Unido levantara el campeonato. Un gran rendimiento de Cecilio Waterman, que va a ser seguramente un delantero importante para la próxima convocatoria de Thomas Christensen y con su rendimiento esperemos que pueda ser una de las piezas fundamentales. Recordemos que Panamá necesita goles para esta próxima fecha eliminatoria, apenas tiene 3 goles y sobre todo necesita el aporte de sus delanteros, pero Waterman debería ser uno de los jugadores fundamentales con toda su racha de goles y todos los goles que lleva a cuesta, sobre todo esta temporada, porque es uno de los máximos goleadores de Panamá en los distintos clubes. Pues bueno, ahí está Waterman, que además es uno de los máximos goleadores de Panamá en eliminatoria, está en el top 10 de los máximos goleadores de Panamá en sentido general con la selección y además de eso es uno de los máximos goleadores de Panamá en eliminatoria que quedan activos. Recordemos que de todos los goleadores que hay en activo ahora mismo en eliminatorias, sumando la eliminatoria anterior y sumando esta, Waterman es el que más goles tiene. Recuerden que en las eliminatorias pasadas tenía unos cuantos goles, alrededor de 6 goles si no me falla la memoria, más lo que ha logrado en esta. Waterman es uno de los goleadores más experimentados de esta selección, rindiendo además a nivel de clubes como lo demostró recientemente. Otro que anotó en su partido fue José La Pantera Fajardo, que le dio un empate mediante la vía penal agónico a la Universidad Católica recientemente y llega igualmente, digamos que en buena forma para la fecha eliminatoria. Debe ser otro de los delanteros convocados por Thomas Christensen, de eso no me queda ningún tipo de duda, es un delantero bastante habitual. Además, viene a anotar ese gol importante del último o del partido de visitante contra El Salvador en el Cuscatlán, con el que escaló entre los máximos goleadores de Panamá en la lista. Igualmente está en el top 10 de los máximos goleadores de Panamá en la lista fechas eliminatorias en este momento ahora mismo. Fajardo, que es junto con, por ejemplo, Ismael Díaz, Waterman y él, están en el top 10 de los máximos goleadores de Panamá históricos a nivel de selección. Son 3 piezas fundamentales que seguramente deberían cargar con el peso ofensivo de Panamá para las próximas fechas. Y Fajardo seguramente debería estar ahí, pese a algunos problemas de definición y demás, pero lo que ha hecho con su club, lo que está haciendo ahora mismo con su club y lo que debe hacer para la selección, este gol reciente de penal que le estamos diciendo, pues Fajardo debe ser seguramente pieza importante, anotó también por ahí. Eduardo Guerrero, uno de los delanteros de Panamá que ha sido convocado para fechas anteriores, que no está en la fecha más reciente. Aquí tenemos un video analizando la actualidad de Eduardo Guerrero y hablando de cómo ha explotado en los últimos partidos, pese a que en muchos no ha sido realmente titular. Pues Eduardo Guerrero en días pasados anotó un gol en la Copa para su equipo y le dio la victoria sobre el Dinamo con su gol. Pues Eduardo Guerrero está tocando las puertas, digamos, de alguna forma para volver a la selección. Veremos si Thomas Christensen lo llama o no, sobre todo ahora que está necesitado de gol, pero por lo menos ahí están los goles de Eduardo Guerrero. Está jugando pocos minutos, pero en esos pocos minutos que está jugando es capaz de producir y anotar con el Dinamo, así que veremos si es o no es tenido en cuenta. Uno de los grandes temas, igualmente alrededor del fútbol panameño en días más recientes, sobre todo con vistas a la convocatoria, es, señores, la posible convocatoria o no de Kadir Barría. Recordemos que Kadir Barría, firmado en Brasil con el Botafogo, un joven delantero de 18 años, potente, alto, con un gran remate, remata mucho de afuera del área, pero igualmente es un delantero potente, veloz,
capaz de forcejear con los defensas y de inventarse goles acrobáticos, vamos a decirle de alguna manera, y de gran factura como el que anota recientemente en las semifinales de la Copa Carioca con el Botafogo Sub-20. Kadir se ha convertido en una de las revelaciones del fútbol panameño a nivel inferior, y estamos hablando de un jugador que muchos pedían igualmente para la sub-20 y que ahora muchos están pidiendo para la selección. Es un tema complicado, vamos a decirle, llamar a un chico de 18 años para jugar con la selección, teniendo en cuenta que hay varios delanteros experimentados con más recorrido que él por delante. Entonces hay un reclamo ahí. Kadir tiene 5 goles en estos momentos con el Botafogo Sub-20, ha sido convocado con el primer equipo. O sea, es un jugador con un enorme futuro para la selección. No dude usted que en algún momento va a estar en la selección, pero ahora mismo viene la pregunta que pongo sobre la mesa. ¿Se atreverá Thomas Christensen a llamar a Kadir Barría para la próxima fecha eliminatoria? Me parece que viendo las convocatorias anteriores, viendo la tendencia de Thomas Christensen, no creo que Kadir Barría sea convocado ahora mismo para las fechas eliminatorias, ni que Christensen esté por el plan de apurarlo, vamos a decirle de alguna manera, aunque sabemos que en otras selecciones hay chicos muy jóvenes que son convocados. No sé qué opinan ustedes, los voy a estar leyendo en los comentarios, pero me parece que Christensen no va a convocar a Kadir Barría, por mucho que Kadir Barría tenga ahora mismo 5 goles con Botafogo Sub-20 y que haya sido convocado al primer equipo en algún momento. Sé que es un tema polémico, pues ya que muchos están pidiendo por ahí que Christensen llame a Kadir. Otro de los jugadores protagonistas de los últimos días fue Andrés Andrade, que la semana pasada igualmente anotó un gol para el LASK. Es el tercer gol que anota Andrés Andrade para su equipo. Lo anotó en Copa. Andrade, que ha sido un fijo con la selección en las últimas convocatorias, sin duda. De hecho, creo que va a ser uno de los defensores centrales fijos de la selección, sin ningún tipo de duda. Así que no dudo usted que va a estar ahí. Va a ser de central titular, ya sea defensa de 2, ya sea defensa de 3, como volvió a probar Thomas Christensen en los últimos partidos. Pues Andrade debería estar jugando siempre como defensor central por la izquierda, y además eso, veremos si es capaz de transmitir todo este aporte de goleador, 3 goles con su equipo este año con el LASK, veremos si es capaz de transmitirlo para la selección. Y en otras noticias también alrededor de la selección, pues Amir Murillo, que viene el fin de semana en Liga de tener una buena actuación, sobre todo con una jugada, un highlight por ahí espectacular, en el que tiene túnel incluido, desborda en defensa, llega a línea de fondo, centra, rechaza el portero, la pelota, gol. O sea, influyó en ese gol, el único gol de su equipo que tuvo en ese partido, el Olympique de Marsella, pues Amir Murillo. Y muchos están pidiendo, por ejemplo, que ese juego de Amir Murillo en el club sea transmitido también a la selección, sobre todo con ese llegar a línea de fondo, desborde, y por supuesto, después que lo sepan aprovechar los delanteros, porque sabemos que no es lo mismo jugar en el Olympique de Marsella que jugar en la selección, no son los mismos compañeros, hay otras dinámicas de juego, pero a mí Murillo dejó muy buenas jugadas en este fin de semana. Estas son algunas de las noticias alrededor de la selección, como les estábamos diciendo. Gol de Waterman con Coquimbo Unido para darle el título. Waterman, uno de los máximos goleadores de Coquimbo Unido a lo largo de la temporada. 10 goles, muy buena actuación para Waterman en 22 partidos, y llega, esperemos que llegue para transmitir eso a la selección. Fajardo anota igualmente y le da el empate postrero a la Universidad Católica con un gol de penal después del minuto 90 ya adelantado. Pues Fajardo le da el empate a la Católica, un importante empate para su equipo, y Fajardo anota y debería llegar igualmente en buena forma para las fechas eliminatorias. Eduardo Guerrero, que anota nuevamente con el Dinamo de Kiev la semana pasada con la victoria ante el Shakhtar. Tenemos que Kadir Barría anota su quinto gol con el Botafogo Sub-20, ha sido convocado para el equipo grande. Veremos qué sucede si Kadir o no es llamado a la selección mayor. Es un reclamo ahora mismo por muchos. Me inclino por pensar que Thomas Christensen no lo va a estar convocando realmente para estas próximas fechas eliminatorias, porque es un chico muy joven y hay otros delanteros más experimentados por delante. Andrés Andrade, que anota gol igualmente en la Copa Ucrania la semana anterior, llega en buena forma igualmente para fechas eliminatorias. Y Murillo, que nos regala una gran jugada en la Ligue 1 y fue protagonista de alguna manera con esa jugada, aunque indirectamente, en la victoria del Olympique de Marsella. Lo mejor del fútbol panameño alrededor de la selección en los últimos 7 días.